título, ¿no? Noboa ordenó asalto a embajada mexicana, dice Sommerfeld. Lo dijo, Lo declaró que fue el presidente de la República quien tomó esa decisión. Entonces, en nuestro arte, trabajado por nuestro compañero Fernando, aparece el presidente de la República con su versión militar, porque tiene distintas versiones, que seguramente, más que externo, le dominó internamente ese militar que duerme dentro de él para tomar las decisiones del día viernes. Bueno, y el gobierno definitivamente anda en la nebulosa y no sabe cómo enfrentará las repercusiones internacionales por la irrupción policial a la Embajada de México en Quito, ¿no? Ajá. Este bochornoso incidente que ha provocado la condena internacional sucedió cerca de la medianoche del pasado viernes por la violación a la sede diplomática mexicana, prohibida claramente en la Convención de Viena. El Ecuador enfrentará una serie de demandas, tanto diplomáticas como de orden judicial. Así es, la situación va a estar bastante complicada definitivamente. Pero esta mañana en Teleamazonas, al ser consultada la canciller Gabriela Sommerfeld sobre cómo enfrentará el gobierno esta difícil situación, la funcionaria respondió muy relajada, ¿no? Que todos los días sale el sol, así que prácticamente dijo tranquilos. Todos los días sale el sol, es decir, lo que pasó Esa fue la el respuesta. viernes ya debe quedar atrás porque este es otro día. Así es. Bueno, aquí todos los días se parecen también. Bueno, vamos a escuchar esta primera intervención de la canciller Gabriela Sommerfeld. De la República, Gabriela Sommerfeld. Señora ministra, gracias por acompañarnos. La pregunta es, ¿y ahora cómo recomponemos todo lo que se está diciendo de nosotros en el mundo? Porque la condena internacional es casi unánime. Nadie a favor nuestro, todos en contra. Muy buenos días, estimado Milton. Bueno, el día de hoy, como siempre, todos los días sale el sol y hay que seguir adelante. El Ecuador tiene que seguir adelante, pero primero se tiene que hacer respetar la soberanía, nuestra democracia y la dignidad del país. No puede haber interferencia de terceros países que amigablemente están siendo recibidos en nuestro país y meterse no solo a través del sistema a interferir en el sistema de justicia, sino también con comentarios a deslegitimar las elecciones libres, democráticas, transparentes y dolorosas que tuvo el Ecuador meses atrás. Ahora, Bueno, esa fue la respuesta, ¿no? Esa fue la respuesta y... Dijo esto Gabriela Sommerfeld en el canal Teleamazonas. Quizás detrás de este hay un espíritu por tratar de curarse en sano por las sanciones internacionales que podrían venir o que casi seguro están por llegar al país. La canciller dejó en claro que la orden para allanar la sede diplomática de México fue dada por el mismo presidente Daniel Noboa. Y de pasito fue metiendo las de andar, cometió un importante desliz, porque al ser consultada por qué no esperaron para interceptar al vehículo en el que supuestamente iba a salir de la embajada el ex vicepresidente Jorge Glass, dijo que eso era violar la Convención de Viena. Es decir, Sommerfeld, escúchenme bien, reconoció que el Ecuador violó ese instrumento internacional. Veamos nuevamente y escuchemos a la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld. Decisión por parte del presidente de la República. ¿el presidente fue quien dio la orden directa? Por supuesto, él es quien dicta la política exterior, él es quien dicta... ¿Alguien se opuso a esta decisión presidencial y le dijo, presidente, vamos a violar la Convención de Viena? Lo que nos corresponde a nosotros como Cancillería es asesorarle. Primero, informarle a través de un informe extenso todo lo actuado. Y segundo, asesorarle. Por supuesto que se le dice al presidente cuáles pueden ser las consecuencias de uno u otro acto, y esto estaba sobre la mesa. El presidente está defendiendo la democracia, la seguridad del país. ¿Era eso o la fuga de Glass? Ustedes imagínense lo que hubiera pasado. Sí. Imagínense lo que pasaba en el país. Y además había una clara interferencia de un Estado dentro de asuntos internos en el Ecuador. ¿Sabían que Glass iba a salir de la embajada esa noche? El presidente nos informó que tenía información que así decía. ¿Por qué no lo esperaron afuera y lo capturaron en la calle? Bueno, esas ya son estrategias que no le corresponde a Cancillería, yo no le podría decir. Okay. Nosotros lo que hacemos es informar, asesorar y, por supuesto,
ante las decisiones que se tomen, actuar. Y aquí quiero regresar al tema de las relaciones. Es verdad que varios países han sancionado diciendo que se ha violado uno de los artículos de la Convención de Viena. Pongamos el artículo, solo para que la gente un poco lo entienda, pongamos el artículo de la Convención de Viena, que es el 22, que habla de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Los agentes del Estado de receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Claramente eso no ocurrió. Así es, cuando usted dice, ¿y por qué no el auto? Ahí tiene la respuesta. Pero vamos a lo... Perdóneme, era menos traumático requisar un auto que meterse a la embajada como se metieron. Viola el mismo artículo de la Convención de Viena, y quiero ir a eso. ¿Qué es más grave? ¿Eso o todos los artículos que permanente y de forma reiterativa fueron violados por la Embajada de México? Pongámoslo, el artículo... ¿Qué respuesta, oye? Viola el mismo artículo si es que se requisaba el vehículo en el que supuestamente hubiese salido el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Como hay un dicho que dice, el pez muere por su propia boca, me parece, claro, que es, ¿no? O sea, la política también, según su interpretación del ojo por ojo, ¿no? O sea, como ellos, según la narrativa oficial, México se metió en asuntos internos, entonces ellos se meten a la embajada. Eso es diplomacia. Una de las preguntas que me saltan a la cabeza. Por supuesto, y lo que también dijo al inicio, ¿no? Que quien marca y define la política internacional es el presidente de la República. Esto como una manera más o menos de curarse en sano, para deslindar responsabilidad sobre las sanciones futuras que podrían haber más adelante, ¿no? Porque el tema es bastante grave. Solo el hecho de que se haya agredido en el piso a un diplomático de la Embajada de México, solo eso da para una demanda penal. Además no es solo la persona, lo que representa esa persona. Exactamente. Esa persona representa el Estado mexicano al más alto nivel. ¿Por qué? Porque la embajadora ya no se encontraba ahí. Así que el diplomático Canseco en ese estado, en ese momento, era el Estado mexicano. ¿Y Ecuador qué hizo? Le mandó a la policía, lo humilló, lo empujó, no lo trató como al Estado mexicano. De pronto esto en términos simbólicos es bastante grave. Y para variar, la OEA, la Organización de Estados Americanos, sesionará este martes y miércoles en Washington, ¿no? Por pedido, escuchen bien, por pedido de la propia canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld. Pero resulta que la canciller no asistirá. Así es, y para que represente al país se ha escogido a 3 embajadores de carrera. Esto a pesar de que existe malestar en los diplomáticos de carrera por esta irrupción armada a la Embajada de México en Ecuador y por el manejo de la Cancillería a cargo de Gabriela Sommerfeld. Así es, fuentes de la Cancillería nos han confirmado que hay mucho malestar en los diplomáticos de carrera. Y prueba de ello es que hoy renunció la vicecanciller Isabel Albornoz Garcés, una diplomática de carrera, de amplia trayectoria, ¿no? Que apenas había asumido el cargo el pasado 7 de marzo, es decir, ayer cumplió solo un mes. Y había reemplazado a otro funcionario que duró igual 2 meses. A Carlos Larrea, me parece. Carlos Larrea, que fue vicecanciller y que también renunció por este tipo de desacuerdo, ¿no? Pero al anunciar la separación de la vicecanciller Isabel Albornoz, obviamente, como tú señalabas, hay que dorar la píldora, ¿no? Y la Cancillería no informó que renunció ella, sino que informó que ha sido promovida, no sé, a otra función dentro de una reorganización de la institución, eso dicen. Claro, o sea, se trata ahí sí de utilizar las cosas con pinzas. Y justamente en el término más importante, lo que menos tuvo el gobierno es tacto. Así que por esta situación... A ver, espera, primero nos vamos a ir a la pausa porque nos está pidiendo... Ah, bueno. Ya, vamos a una breve pausa, amigos, pero no se vayan, volvemos de inmediato. Inicio del espacio promocional y publicitario.
en Pichincha. Soñamos con un país donde las mujeres y diversidades sexogenéricas disfrutemos de salud, educación, trabajos no precarios y bienestar. Somos las Warmis y de lunes a viernes nos sintonizas en Radio Pichincha. La inseguridad y el abandono, la carencia de servicios básicos, la violencia y discriminación hacia las minorías es una realidad que las Warmis te vamos a mostrar. Desde las 9 de la mañana, escucha entrevistas sobre temas sociales. Y las noticias sobre salud, educación, servicios básicos y todo lo que quieras saber de tu comunidad. Te esperamos en la 95.3 FM y en la 94.5 al noroccidente de Pichincha. Somos las Warmis. En Radio Pichincha, somos la voz que une cada rincón de la comunidad. El vínculo que conecta corazones y mentes a través de los sentidos. Somos el otro relato. Aquí estamos, seguimos ya con Bajo el Ocaso, la información que ustedes requieren en estos momentos de la crisis diplomática entre Ecuador y México. Brevemente queremos hacerles un anuncio, queridos amigos oyentes. Tenemos que hacer por temas técnicos un breve corte en la señal de la frecuencia modulada de 95.3 FM en Quito y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Vamos a salir del aire en la FM, pero esto será cuestión de unos minutos nada más, pero la señal de, así que quienes nos están escuchando en la FM, pues sintonicen en nuestra señal de video en YouTube o Facebook Live, porque vamos a salir del aire un momentito. Recordemos lo que pasó lamentablemente el 5 de abril durante las horas de la noche y madrugada del 6 de abril del 2024. Y para, antes de continuar con este tema que estamos profundizando sobre las relaciones y vulneración a la Convención de Viena, a las relaciones diplomáticas internacionales y además sobre también el estado de salud del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. El comunicado dice lo siguiente: el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores de SNAI informa. Este 8 de abril de 2024, durante el conteo matutino realizado en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 3, personal del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria advirtió que la persona privada de la libertad Jorge G. no respondió al llamado efectuado. De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y atención en salud con la finalidad de precautelar la integridad de la persona privada de la libertad. Esto en coordinación directa con personal del Ministerio de Salud Pública. Es así que se determinó que la persona privada de la libertad Jorge G. sufrió una posible descompensación por su negativa a consumir los alimentos provistos por este servicio de Estado durante las últimas 24 horas. Asimismo, con el objetivo de garantizar una atención integral y en estricta observancia a los protocolos de seguridad, paramédicos del Ministerio de Salud trasladaron a la persona privada de la libertad al Hospital Naval de Guayaquil, en donde fue internado aproximadamente a las 12 horas con 45 minutos. Al momento, el estado de salud de la persona privada de la libertad, Jorge Glass, es estable y permanecerá en observación durante las próximas horas, previo retorno al Centro de Privación de Libertad. Instamos a los medios de comunicación y ciudadanía en general a informarse por los canales oficiales de nuestra institución, donde se brindarán las actualizaciones respectivas. Esa es entonces la versión oficial de lo que ha sucedido con el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Poco resumiendo, se encuentra en un estado de salud estable, como hemos informado aquí en Radio Pichincha, se encuentra en el Hospital Naval, lo ratifica también la SNAI, y que la situación habría sido por una especie de descompensación, como dice el comunicado, por negarse a consumir alimentos, más allá de un tema químico, médico o de narcóticos. Habría sido, según la SNAI, un tema como de una negativa a consumir alimentos y, lógicamente, eso le habría producido algún problema de salud. Bueno, ahora sí, retomamos el tema Ecuador-México. Ahora les contamos, amigos, que por todo lo que ha sucedido, la canciller Gabriela Sommerfeld irá a juicio político en la Asamblea. La legisladora Yajaira Urrestra anunció que la solicitud de juicio político en contra de la funcionaria
cuenta ya con 43 firmas de respaldo. Miremos y escuchemos lo que dijo la asambleísta. Fuerte abrazo para el pueblo ecuatoriano. El día de ayer presenté un juicio político para la canciller Sommerfeld con 43 firmas de respaldo por incumplimiento de funciones. Recordemos lo que pasó lamentablemente el 5 de abril durante las horas de la noche y madrugada del 6 de abril del 2024. También el maltratado de relaciones internacionales, el incumplimiento y vulneración a la Convención de Viena, a las relaciones diplomáticas internacionales y además también el conflicto que la señora Sommerfeld nos provocó con el hermano país de Rusia. También, aparte de eso, deberán... Un fuerte abrazo para el pueblo ecuatoriano. Estamos escuchando a Yajaira Urresta, que anticipó que ya está presentado con 43 firmas el juicio político en contra de la funcionaria principal de la Cancillería. Sin embargo, y continuamos dentro de este relato, también se nota que en el gobierno hay autoridades o funcionarios que están ya como guardando distancias, un poco distanciándose del problema. Exactamente, ya le habíamos escuchado hace unos minutos a la canciller Gabriela Sommerfeld, que dijo que la orden de esta irrupción a la Embajada de México en Quito fue dada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Y otro funcionario que también asumió esa misma posición y que como que empezó a marcar distancia de lo actuado por el gobierno, es el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta. Él estuvo esta mañana en el canal de televisión Ecuavisa y él dijo que no tomó parte de la decisión, es decir, esto se discutió por otro lado y él se enteró luego, más o menos así dijo. O no hubo consulta y fue una decisión unilateral tomada directamente por el mandatario o por un grupo pequeño. Siempre hay que recordar que el señor Izurieta fue embajador del gobierno de Lasso en Chile, o sea, tiene experiencia en estos temas. Escuchemos a Roberto Izurieta sobre el tema de México. Secretario, ¿no fue entonces una acción irreflexiva? ¿Se puede asegurar que antes de tomar la decisión de entrar a la Embajada de México sí se evaluaron las consecuencias que podría tener ese hecho? ¿O definitivamente lo único en que se pensó era en evitar la fuga del ex vicepresidente Jorge Glass y en evitarlo a cualquier costo? Fue una decisión muy difícil. Yo no participé en el proceso de decisiones, es una decisión que se tomó con el recato, con la prudencia del caso. A mí se me comunicó cuando la decisión había sido tomada para ver posibles cómo podríamos comunicar. Lo que sí podría decir y se nota por la preocupación, la seriedad de las personas que estuvieron involucrados en esa decisión. Fue una decisión muy difícil, fue una decisión que tomó horas, pero al mismo tiempo teníamos la urgencia de qué pasaría si la decisión se toma tarde y cuando se toma esta acción, la persona, el condenado que estaba en la embajada habría ya salido. Como vimos también en la declaración del funcionario de la Embajada de México, estábamos por salir. ¿A quién se refiere estábamos por salir? No estaba ahí la embajadora. ¿A quién se refiere? Estábamos por salir. Esa era la urgencia, esa era la seriedad, esa era la gravedad, pero sobre todo lo que hay que entender es cuáles son nuestras responsabilidades. Esto es, si estamos enfrentados en una situación que no hemos buscado, porque esta situación ha sido agravada por la retórica política de parte del presidente de México en sus sabatinas en los últimos días, agravadas con frases que prefiero, para no incrementar la disputa y las tensiones, no repetir. Nosotros no buscamos estar en esta situación. Las decisiones que teníamos eran muy difíciles, pero nuestra primera responsabilidad es con el sistema de justicia ecuatoriano, independiente, para que no se permita otra vez la impunidad a ojos y vistas del Estado, porque recordemos una cosa, estamos en una lucha contra la delincuencia, en una lucha contra la corrupción, en una lucha contra la violencia. Una de las mejores armas para impedir disminuir estas agresiones es la lucha contra la impunidad. Si los delincuentes sienten que tienen una serie de vías de escape, sea la frontera norte o otra mala interpretación de convenciones o de regulaciones, si es que existe impunidad,
sube la violencia. Si existe impunidad, sube la corrupción. Esas son las primeras obligaciones que tenemos. Secretario. Y la situación que estamos viviendo nos llama y nos alerta. Eran muy responsables y por eso se atenta contra una embajada. Exactamente, y mira, también lo que es bastante criticable, ¿no? Es yo diría, mega operativo de seguridad que se montó en la Embajada de México, en los alrededores y en los interiores, obviamente, al punto de incluso desplegar francotiradores en edificios aledaños, es decir, fue un mega operativo, ¿no? Y lo que no han podido aclarar las autoridades, y vale hacer la aclaración, no se trata de Jorge Glass, pudo haber sido cualquier otra persona. Lo grave está en haber violado la sede diplomática, lo cual está totalmente prohibido. Lo que las autoridades no han aclarado es basados en qué, o sea, basados en qué ejecutaron este asalto prácticamente a una embajada, ¿no? Porque ahora, obviamente que entre los argumentos que se ha señalado es que México ha dado asilo a una persona procesada por delitos penales, lo cual está prohibido por las propias convenciones internacionales. Pero las convenciones internacionales al mismo tiempo dice que será el país al que se le solicita el que califique si es o no es un perseguido político. Y yo ayer le escuchaba a la canciller de México, Alicia Bárcena. Exactamente, que ella decía que uno de los argumentos fue que para otorgarle el asilo político fue que en Brasil pues se declaró nulo pues lo de Odebrecht, exactamente. Entonces México tenía sus argumentos para haberle otorgado el asilo político a Jorge Glass, y además que esa decisión le corresponde soberanamente al Estado al que le solicitan, en este caso a México. Y también la Convención de Viena dice que una vez otorgado el asilo político, el Estado en donde se encuentre la persona beneficiada de esto deberá otorgar el salvoconducto. ¿En qué parte de la Convención dice que el Estado va a analizar si le concede o no el salvoconducto? Es mandante, es una obligación, porque eso dice la Convención de Viena. Yo solo quería Entonces, agregar, eso no han explicado las autoridades. Eso no han explicado. Dice el gobierno, tú dices, no tiene argumentos. Yo te diría también que los pocos argumentos que ponen no justifican la acción tomada, la decisión tomada. Dice uno, evitar la impunidad. Entonces, se meten a la embajada. El otro es luchar contra la corrupción, nada, que no haya fugas, que la justicia ecuatoriana prevalezca y todo lo demás. Y por eso se meten el carro. Si tú te pones a ver la relación entre la causa y el efecto, no hay proporción, pues, ¿entiendes? O por la retórica, dicen, del presidente mexicano. Entonces, tú pones a ver todas las cosas, y lo hecho por el gobierno ecuatoriano, de entrar con violencia, de irrumpir, de violar una sede diplomática, no guarda ninguna relación al hecho causal. Entonces, y eso no lo digo yo, sino que lo dicen verdaderos analistas en temas de política internacional, no hay relación entre la causa y el efecto. Por supuesto, y algo que es contundente, es que 2 días antes de la incursión en la Embajada de México, el representante de Ecuador ante las Naciones Unidas, José de la Gasca, en su intervención ante ese organismo, condenó la violación al consulado de Irán en Damasco, en Siria, ¿no? De la Gasca no solo condenó el hecho, también pidió que los responsables sean llevados a la justicia internacional. Tenemos un video de José de la Gasca. Y el Ecuador condena toda violación que se realice contra misiones y representantes diplomáticos y consulares, así como aquellas que atenten contra la seguridad e integridad de las misiones y los representantes de las organizaciones internacionales intergubernamentales y a los funcionarios de dichas organizaciones, y rechaza estos actos de violencia, vengan de quien vengan. Hacemos eco de las declaraciones emitidas por el secretario general sobre el ataque a la sede diplomática iraní, evento que no solo contraviene los principios enmarcados en la normativa internacional que rige el comportamiento entre los estados, sino que ha cobrado nuevamente la vida de civiles y ha destruido infraestructura civil. Mi delegación reitera su posición de que nada justifica este tipo de ataques y reafirma las obligaciones que todos los estados, según el derecho internacional,
tienen de respetar la inmunidad y la inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares, así como las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de Relaciones Consulares de 1963. Toda transgresión a esta normativa internacional en este asunto constituye un incidente grave que pone en peligro vidas, causa daños y afecta negativamente la promoción de los valores compartidos de la comunidad internacional. Por ello, el Ecuador espera que estos actos sean debidamente investigados y los autores procesados y llevados ante la justicia. Porque básicamente es una antesala a lo que luego, es una antesala contradictoria a lo que luego hicieron. Exactamente, y si José de la Gasca, quien es el representante de Ecuador ante Naciones Unidas, si tuviera un poco de decencia, debió haber ya renunciado, porque esto es bastante grave. Él está condenando, en este caso, la incursión en el consulado de Irán en Siria, ¿no? Y al final de la declaración de José de la Gasca dice que los responsables tienen que ser llevados ante la justicia. Entonces, lo mismo se debería aplicar en este caso, que los responsables deban ser llevados ante la justicia. Eso lo dijo un funcionario ecuatoriano, representante ante las Naciones Unidas. ¿Y cómo es que ahora se hace lo contrario? Solamente reiterar que estamos brevemente fuera de Radio Aire, es una situación técnica de Radio Pichincha, así que ustedes nos están siguiendo y gracias a la enorme audiencia aquí en redes sociales, en Facebook, están en YouTube y nosotros estamos aquí trabajando para todos ustedes. Eso nada más, Chimi. Bueno, y la situación, ya lo dijimos, es realmente complicada para el Ecuador, ¿no? Porque la comunidad internacional ha respaldado de manera unánime a México. Hasta el momento, tomen la hora, 5:48, son 29 países y 8 organismos internacionales los que han condenado al Ecuador y se han solidarizado fervientemente con México. Y sobre esto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador agradeció el apoyo internacional y calificó la decisión de Noboa como un acto autoritario, que ni siquiera en la dictadura de Augusto Pinochet en Chile se dio un hecho similar. Miremos y escuchemos lo que dijo el gobernante mexicano esta mañana. La mayoría apoyando a México porque fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet, y otros se habían atrevido a eso. Yo creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión. Escuchábamos al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pero al parecer también el presidente Daniel Noboa se va quedando solo en esto, ¿no? Porque ¿cómo haces contrapeso a toda esa arremetida internacional? Ya lo dijimos, 29 países, 8 organismos internacionales, se vienen demandas en la Corte Internacional de Justicia y en instancias diplomáticas como la propia OEA, Naciones Unidas. Entonces, como dicen, no hay cómo ocultar el sol con un dedo. Hasta aliados del propio presidente Noboa ahora le critican, ¿no? Como, por ejemplo, el ex candidato presidencial y periodista Cristian Zurita. Miremos qué fue lo que dijo, ¿no? En su red social X. Aquí tenemos este post. Es un post del 6 de abril a las 2 de la tarde. Mete a la cárcel al hijo de su binomio y ahora invade la sede diplomática de México. No quiero imaginar qué hará si es reelegido. Sorpresa, ¿no?
Sorpresa, sí, exactamente. Pero también hay otras personas que por tratar de defender a Noboa, pues prácticamente, como dicen, han metido las de andar, como por ejemplo la asambleísta de Construye, Ana Galarza. ¿Por qué decimos que metió las de andar? Porque la legisladora aseguró que la imagen de Noboa estaba cayendo y que si se fugaba Jorge Glass, el presidente perdía la consulta popular del próximo 21 de abril. ¿En serio? Eso dijo. Escuchemos lo que dijo la legisladora Ana Galarza. Sí, hay que señalar algo. Estamos a puertas de una consulta popular. La popularidad del presidente ha venido cayendo de manera consistente. Pero no ha sido muy fuerte tampoco. No ha sido muy fuerte, pero ha venido cayendo de manera consistente. Los índices de criminalidad nuevamente se han elevado. Y si es que Jorge Glass llegaba a escaparse, llegaba a burlarse del país, pero sobre todo del gobierno, eso podía propiciar que se pierda la consulta popular, que es una consulta popular necesaria para el país. Para irme con Gustavo, entonces, AMLO, el presidente de México, sí tiene buena parte de la culpa en esta crisis. Tenía que ser respetuoso de los asuntos internos del país y yo creo que sí inició... Ahí sí es tal cual como tú dices, ya a palabra dicha, relevo de pruebas. Por supuesto, ¿no? Y llama la atención también la posición del periodista, ¿no? Porque Ana Galarza dice, la imagen del presidente estaba cayendo de manera contundente. Claro. Y el periodista le interrumpe y le dice, no, pero no era tanto. Pero no era tanto. No era tanto. Está cayendo, pero cada vez un poquito que no es tanto. Exactamente. Pero, ¿qué dice el presidente Daniel Noboa ante todo esto? Pues bueno, les cuento que esta tarde difundió una carta, la tenemos acá. Los últimos días han requerido fuerza y decisión, es una situación compleja y sin precedente que vive el país. He tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes, corruptos o narcoterroristas. Mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, el artículo 1 de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena, o se corre el riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano. Hemos visto las reacciones de algunos grupos que han puesto sus intereses y proyectos políticos por encima de la soberanía, dignidad y la justicia del Ecuador. Otros han tratado de volverlo una lucha ideológica, tratando de encasillarme en un extremo del cual nunca he sido parte. Por último, unos políticos ecuatorianos caducos han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista. Hay que entender que nos estamos jugando el país y que estas críticas salen una vez que ven que la gran mayoría de ecuatorianos votará por la dignidad nacional en la consulta popular del 21 de abril, la máxima expresión democrática de una nación. El Ecuador es un país de paz y de justicia, que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Al pueblo hermano de México, quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales que le han hecho daño a los mexicanos. Finalizo este mensaje agradeciendo a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y mi equipo de trabajo, pero sobre todo agradecer a los millones de ecuatorianos que luchan día a día a mi lado por un nuevo Ecuador. Ese es el pronunciamiento del presidente de la República a través de una carta que se emitió esta tarde, ¿no? Pero realmente no plantea argumentos. ¿Y cómo puede el gobierno ecuatoriano, en este caso el presidente de la República, la propia canciller, cómo puede rebatir toda la condena internacional que se ha venido, ¿no? O sea, ¿cómo justificas algo injustificable? Y aquí me llama muchísimo la atención, claro, a ver, en lo general está muy bien lo que tú estás diciendo. La argumentación pasa por los mismos puntos legales donde está en cambio la acusación al país por haber violado ciertos estamentos de orden legal. Pero dice que criminales que le han hecho daño a los mexicanos. ¿O leí mal? O sea, dice mexicanos.
o está mal escrito, pero yo no entiendo si se refería al señor Glass, ¿qué daño le hizo a los mexicanos? ¿O el hecho de haber estado en la embajada es hacerle daño a los mexicanos? Si es así, ¿por qué le dieron el asilo? ¿Ya? Y hay que tomar en cuenta, y bien que la gente nos lo menciona en los comentarios, y gracias por la valiosa sintonía que tenemos, hay que recordar que Jorge Glass en estos momentos cuenta con asilo. Exactamente. Y lo único que le correspondía hacer al gobierno es otorgar el salvoconducto, y ahí terminaba el tema, ¿no? Porque ahora los daños, no se ha hecho cálculos todavía de los daños económicos, ya lo decían las autoridades mexicanas, que acá en Ecuador hay 1.600 aproximadamente mexicanos, especialmente empresarios acá, y también ya lo decíamos, la gente que necesita viajar a México y requiere una visa, hay 6.000 citas para obtener la visa mexicana que estaban previstas para este mes de abril, mayo y junio. Para el trimestre, el servicio consular está suspendido. Entonces ahora México ha anunciado que todos estos trámites se lo puede realizar en la Embajada de México en Colombia, en Perú y en Chile. Imagínate alguien que tenía una urgencia para sacar una visa, el problema que va a ser tener que irse, en este caso a Bogotá, a sacar una visa allá. Te voy a preguntarle al exboxeador Segundo Mercado cómo hizo para obtener la visa mexicana, porque él está viajando en estos momentos hacia México porque va a entrar al Salón de la Fama del Boxeo. Y México, una de las federaciones que le va a reconocer a Segundo Mercado Crédito Ecuatoriano, está en México. El señor José Soleimán, famosísimo promotor de boxeo. ¿Cómo habrá hecho? Que mostró en redes que ya tenía la visa. Así es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos. Como siempre, muchas gracias. Les esperamos el día de mañana, 5 de la tarde. Gracias al Javi, al Steffi, al Fernando. Y hasta mañana, Chano. Estamos al pie de la noticia con todos ustedes. Gracias a todo el equipo y gracias a ustedes por estar con nosotros. Y no se olviden de ponerle like. Chao, amigos. Muchos likes. Lástima que terminó el festival de hoy. Esto ha sido todo por hoy. Eso es todo, amigos. Pero volveremos más recargados, con novedades y sorpresas. Nos veremos muy pronto. Programa Clasificación I, informativo, y O de opinión. Categoría A, apto para todo público. Inicio del espacio promocional y publicitario. ¿Cansado de dolores y molestias constantes? ¿Te gustaría recuperar tu vitalidad y tu salud al 100%? ¡Pare de sufrir! Con Santo Remedio